Bienvenidos a otro episodio de Equilibrio Inestable, el lugar donde tomamos temas que ya todos conocemos, pero lo reburjamos un poco para ver qué sale. Hoy nos vamos directo a los 90s, pero no para hablar de música ni de tecnología. Hoy vamos a hablar de una de las series más importantes y más queridas de todos los tiempos, Friends. Friends se estrenó el 22 de septiembre de 1994 por NBC y fue creada por Martha Kauffman y David Crane. La serie arrancó como una comedia de 6 amigos en New York y terminó siendo una institución cultural que ha trascendido generaciones. Duró 10 temporadas con un total de 236 episodios. Pero más allá de los números, lo que Friends logró crear fue una conexión profunda con el público. Nos hizo reír, a algunos les hizo llorar y sobre todo nos hizo sentir que esos 6 personajes eran parte de nuestra vida. Y lo más loco, Friends no solo fue un éxito en los 90s. Hoy, en pleno 2025, siguen streaming, siguen los memes, siguen las tazas, en playeras, por todos lados te la topas. Pero lo más importante de todo es que sigue y seguirá en nuestros corazones. Hoy quiero que me acompañes para que hagamos un recorrido por sus momentos épicos, sus personajes invitados, su legado y sobre todo lo que Friends nos ha dejado como generación. Vamos a darle. Yo sé que es difícil elegir solo 3, pero si yo tuviera que hacer un top, estos serían los episodios más épicos. Los que no importa cuántas veces los veamos, y la verdad no sé cuántas veces he visto ya la serie completa, pero aún así siguen funcionando. Vamos a empezar del número 3 al número 1. El número 3 sería The One with the Embryos. Es el episodio 12 de la temporada 4. Y no es realmente el tema de los embriones lo gracioso, aunque sí, Phoebe sí está haciéndose la inseminación para tener los hijos de su hermano. Lo que hace épico este episodio es el juego, la trivia esa que hacen entre los vatos y las morras, en el que terminan apostando el departamento. Y la parte que se me hace más chistosa es cuando llegan a la pregunta que dice, ¿qué hace Chandler para ganarse la vida? Ding! Oh, he's a trans monster! Y Mónica, That's not even a word! Oh, no, I can get this! Oh, este estoy seguro que para la mayoría de nosotros es uno de los mejores y es bastante gracioso y épico. El número 2 sería The One Where Ross Got High, que es el episodio 9 de la temporada 6. Este clásico episodio de Día de Acción de Gracias, están Mónica y Ross ahí peleándose y exhibiendo sus cosas vergonzosas enfrente de todos, sacando las pendejadas que se saben el uno del otro. Pero Rachel arruina el postre porque las páginas del recetario se le pegaron y hace un pastel con carne y mermelada y no sé qué, según esto asqueroso. Pero la verdad fue memorable y sinceramente cada vez que lo veo a mí me da mucha curiosidad para saber a qué sabe esa madre. Sí me da curiosidad probarlo o intentarlo, deberían de subir la receta para intentarlo. Pero lo que se me hace muy gracioso de este es cuando pues ya están entre la pelea entre Mónica y Ross de las cosas que hicieron cuando eran más jóvenes y que ahí echan de cabeza a Ross y se dan cuenta de que Chandler nunca fue el que llevó la marihuana a la casa. Y ahí se dan cuenta de pues, las cosas que hizo mal Mónica, las cosas que fue culpable Ross, y el que termina en mejor posición de todos y siendo el que los va a cuidar y educar a todos es Chandler. Que al principio, ¿se acuerdan que llegan los papás y no quieren mucho a Chandler porque dicen que es mala influencia y no sé qué? Entonces al último él logra limpiar su reputación y es el que va a educar a todos, ¿no? Y yo sé que es difícil nombrar un número 1, porque la verdad, dentro de los 236 episodios de Friends a lo largo de sus 10 temporadas, ha habido muchos episodios muy buenos.
Pero el que quiero yo nombrar en esta ocasión como número 1 es el de The One with Rose's Wedding. Es el episodio 23 de la temporada 4, que es la boda en Londres. Ahí pues ya después de un chorro de sucesos accidentados, terminan por fin ya en el altar Ross y esta Emily. Y al momento de estar en el altar, Ross dice el nombre equivocado y le están diciendo el nombre de su prometida, de Emily, y él dice: I, Ross, I, Ross. take thee, Emily. Take thee, Rachel. Emily. Y ahí es donde todo explota. Este es el punto de quiebre de toda la serie. Y aparte de todo eso, hay un cameo excelente de Hugh Laurie en el avión cuando Rachel está viajando para la boda. Hugh Laurie es el vato de Doctor House, pero tiene una situación ahí bastante graciosa con Rachel. Y estos fueron mi top 3 de los mejores episodios de Friends, o al menos los que, después de mucho meditarlo y estarlo revisando y pensarlo y analizarlo, estos fueron los que quise mencionar como top 3. Espero que les hayan gustado. Y si ustedes no están de acuerdo, o si sí están de acuerdo, pónganme en los comentarios cuál, en su opinión personal, es el mejor episodio de la serie de Friends. Pónganmelo en los comentarios. La verdad, a mí me da curiosidad leer cuál para ustedes es el mejor episodio de Friends. Y ya podemos ver ahí si estamos de acuerdo, o podemos ahí debatir, ¿no? Defender cada quien su punto, defender su episodio favorito. Y más allá de los episodios completos, hay momentos cortos que se volvieron parte de nuestra cultura popular. Y aquí también quiero mencionar mi top 3. El número 3 para mí sería cuando Joey se pone toda la ropa de Chandler, que le dice: Look at me, I'm Chandler. Could I be wearing any more clothes? Se me hace bien chistoso el pinche Joey cuando sale con toda la ropa de Chandler. Bien fastidioso el cabrón, pero muy muy gracioso. Que de hecho, tengo una figura de acción que aplica para esto también. Fíjense, de la escena de Joey con toda la ropa de Chandler. Está bien chistoso. Aplica justo ese momento tan ridículo como brillante. Bueno, el número 2 es el de We were on a break! Ross grita eso como 400 veces y todavía hay un debate. ¿Estaban o no estaban en un break? Que cuando la serie estaba saliendo, vamos a decir, en vivo, o que estaban transmitiendo por primera vez los episodios, este debate de si estaban o no en un break se hizo como muy famoso en los 90s. Era como la discusión entre qué es mejor, si el Nintendo 64 o el PlayStation, ¿no? Había quienes estaban del lado de Ross, había quienes estaban y le daban la razón a Rachel, que nunca sabremos si estaban o no en un break. Y el número 1, que también se hace muy gracioso y estoy seguro que a ustedes también, y ha sido tema de memes, de playeras, tazas, gorras, lo he visto en todos lados, hasta en mochilas. El de Pivot! 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 con Ross intentando subir un sillón por las escaleras. Shut up! Shut up! Shut up! Muy gracioso. Es muy gracioso este. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos de comedia física de toda la serie. Este episodio es muy gracioso. Al último terminan desmadrando el pinche sillón, lo rompen porque no lo pueden pasar por las escaleras, y al final terminan tratando de regresar este sillón a la mueblería. Obviamente no se lo van a aceptar. Solamente en Costco pueden llevar un sillón así y estoy seguro que les van a regresar el dinero. También quiero hacer mención del top de personajes invitados. Aquí quiero mencionar 5 personajes. Es que hay muchos personajes.
Friends fue una pasarela de celebridades, algo así como lo que pasaba con los Simpson o lo que pasa con los Simpson, pero tipo live action, ¿no? Ya con actores reales en la serie. Y aquí van mis 5 favoritos. Número 5, Reese Witherspoon. Ella sale como Jill, la hermana de Rachel. Es como una mini Rachel, pero con menos filtros y más tarjetas de crédito. Reese le dio ese toque de soy adorable, pero quizá te arruine la vida en una tarde. Que de hecho también estaba Christina Applegate como Amy, que era otra maravilla, ¿no? Que era la que no sabía si su sobrina era Emma o Ella. Que básicamente cada que aparecía una hermana de Rachel sabías que iba a haber un drama, risas, algo roto. Y eso probablemente iba a ser el ego de Ross. Que eso me gustaba, que siempre lo estaban atacando las hermanas. Número 4, Paul Rudd como Mike Hannigan. El novio que Phoebe encuentra de la forma más aleatoria posible. Cuando Joy quedó de llevarle un amigo para una cita y que anda ahí de hola Mike, ¿quién es Mike? Hasta que pum, se levanta este cabrón y al final termina siendo el esposo de Phoebe. Paul Rudd es gracioso, es sarcástico y es capaz de tocar un piano invisible como un verdadero profesional. Además, es el único que logró no enloquecer con las rarezas de Phoebe. O a lo mejor sí, pero pues, se veía que le gustaba, ¿no? Este cabrón. El número 3, Danny DeVito como Roy, el stripper. Si hablamos de momentos incómodos que se vuelven legendarios, este es el mejor. Mónica y Rachel lo contratan para una despedida de soltera y les llega Danny DeVito. Cansado, sudado, chaparro, agotado de subir todas las escaleras y con unos pasos de baile que parecen workout de los 80s. Y lo mejor es cómo termina. Al final, con todas llorando por su historia triste, es tan gracioso que pasas de la risa al sentimiento de culpa en 10 segundos. Número 2, Bruce Willis como Paul, el papá de Elizabeth. Bruce Willis, al que normalmente si tuviéramos que llamar a alguien para salvar al mundo sería Bruce Willis. Aquí sale siendo la de macho intimidante, que todo el capítulo trae a Ross jodido por estar saliendo con su hija, que su hija pues es apenas una estudiante, que de pronto de tanto que le insisten de que no puede ser tan insensible, que no puede ser así, termina abriéndose y llorando frente a Rachel. El contraste es brutal. Y lo mejor de todo esto es que lo hizo tan bien que hasta se ganó un Emmy por esta participación. Y todo esto porque perdió una apuesta con Matthew Perry durante el rodaje de Whole Nine Yards. O sea, este vato ni siquiera iba a salir, pero nos regaló joyas como y la cara de Ross pensando, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ahora sí vamos al número 1. Y ahí me dicen en los comentarios si están de acuerdo con los primeros 4 que ya mencioné y si están de acuerdo con este que les voy a mencionar como el número 1. Bueno, para mí el número 1 de los invitados de Friends fue Brad Pitt como Will Colbert. El cameo más meta de la historia, el esposo de Jennifer Aniston, interpretando a un tipo que odiaba a Rachel. Y no solo eso, fue fundador del We Hate Rachel Green Club junto con Ross durante la preparatoria. Bueno, el cofundador, porque Ross también fue fundador del club de 2 personas, ¿no? Ese de Acción de Gracias es genial. Mónica tratando de que la cena salga perfecta, los secretos saliendo a la luz y las caras de Brad Pitt odiando a Rachel, que ella empieza a tomar como si este güey le estuviera coqueteando. Es muy bueno. Pero ¿por qué seguimos viendo Friends después de tanto tiempo? Porque esto no se trata solo de bromas, se trata de una conexión. Friends capturó una etapa de la vida que todos atravesamos. Los 20s, la incertidumbre, la independencia, el amor, el fracaso y sobre todo, los amigos que se convierten en tu familia. Además fue pionera. Fue la primera vez que vimos a un grupo de adultos jóvenes siendo protagonistas sin centrarse solo en el tema de trabajo o problemas de esos y dramas y esas cosas, ¿no? Y aunque sí tiene cosas que hoy ya no se ven tan bien, como el body shaming, bromas homofóbicas, falta de diversidad, también es un reflejo de aquella época donde las cosas eran así y sigue y seguirá siendo entrañable.
A mí en lo personal me gusta mucho verla. Es lo que se ve en la casa cuando no estamos viendo nada. Es simplemente ponerla de fondo y ya te sientes acompañado. Acompañado de buenos amigos. Yo estoy seguro que en algún momento todos nos hemos sentido identificados con al menos uno de ellos. El humor incómodo de Chandler cuando estás nervioso y no sabes qué decir, pero igual dices algo, sale peor, ¿no? O la obsesión de Mónica por el orden y el control. Esa necesidad de que todo esté en su lugar, aunque eso signifique estresarte tú solo. La locura maravillosa de Phoebe, esa parte tuya que quiere tocar la guitarra y escribir una canción sobre un gato apestoso y poder decir lo que piensas sin filtros. O el corazón inocente de Joy, cuando simplemente quieres comer pizza y ser feliz sin complicarte. O el estilo de Rachel, que no tenía ni idea de qué hacer con su vida, pero lo fue descubriendo poco a poco. Y yo creo que hasta en alguna ocasión todos nos hemos parecido un poco a Ross, aunque obviamente pues nadie quiere admitirlo, ¿no? Porque seamos sinceros, nunca nadie va a decir con orgullo, yo soy como Ross. El güey que se broncea 2 veces el mismo lado, el que toca el teclado creyendo que es música experimental, el que se casa y se divorcia 3 veces en tan solo 6 temporadas. Pero este es el detalle, Friends nos enseñó que todos tenemos un poquito de Ross y que ser un desastre también tiene su gracia. Y si dices que no, probablemente eres más Ross de lo que piensas. Y Friends no fue solo una serie, una época, un sentimiento, una generación. Fue poder llegar a la casa y prender la tele y saber que te ibas a reír. Fue aprender inglés con subtítulos. Fue tener un personaje favorito, capítulo favorito y discutir si estaban en un break o no. Y hoy, después de más de 30 años de su estreno, sigue viva. Porque mientras hay alguien pasando por sus 20s, dudando de su carrera, buscando el amor o simplemente necesitando una risa, Friends va a estar ahí. Y como dice la canción, I'll be there for you. Y la neta, Friends siempre estuvo ahí para nosotros. Y hasta aquí nuestro repaso de Friends. Si te reíste, aprendiste algo nuevo o simplemente ahora odias un poquito más a Ross, misión cumplida. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Mándaselo a ese fan de Friends que todavía cita We were on a break! como si fuera una excusa válida. Y ayúdanos a que más gente descubra Equilibrio Inestable. Y te recuerdo que estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @Equilibrio Inestable Podcast y en X, antes Twitter, como @Equilibrio Inpod. Y si prefieres solo el audio, nos puedes encontrar también en Spotify o en iHeartRadio. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto recuerda, puede ser un poquito como Ross, pero por favor, nunca lo admitas en público. Hasta luego.